en el minuto, para que se den una idea, minuto 88, y lo ataja El Salvador. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de premundial sub-20 y un nuevo clasificado hacia el Mundial de Indonesia 2023. Estamos hablando de Guatemala, Guate que llegó, por supuesto, a través de los penales a las semifinales. Es algo emocionante. Miren, les voy a ser completamente sincero, yo quiero que vean, les voy a mostrar la hora que es. Ahora mismo en Argentina lo están viendo en efecto espejo. Son las 2 menos 10 de la madrugada. Me quedé a ver el partido. Quería apoyar a Guatemala y a México, por supuesto, también. Si me preguntaban a mí, yo quería que pase Guatemala. Y termina pasando de una manera epiquísima. La verdad, no me arrepiento de haberme quedado. Hermoso el partido que tuvimos. Muchas emociones. Penal atajado en el minuto 88. Pasó de todo. Y Guatemala termina accediendo a las semifinales de este premundial sub-20 y termina clasificando al Mundial de Indonesia 2023 y ahora va por la clasificación a los Juegos Olímpicos, así que a estar atentos porque lo he visto acá por la pantalla de Suda. Obviamente se suscriben, así que también activen la campanita y si nos siguen en Instagram mucho mejor porque ahí avisamos cuando subimos video y de esa manera se van a poder enterar siempre. En este caso no me importa que me echen de mi casa, voy a ver el video con ustedes, lo voy a ver, no me puedo esperar hasta mañana para ver este partido. Lo quiero analizar de vuelta con ustedes y vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido. Porque si analizamos el partido en líneas generales, en lo que fue los 90 minutos, obviamente los primeros 90 minutos, podemos decir que México fue superior. Que se notaba que México era el favorito en esta fase, era el favorito en esta instancia. Y Guatemala jugaba también con eso porque Guatemala sabía que México era favorito, entonces jugó sin presión, se lo notó sin presión. Y es más, se puso en ventaja en el minuto 39 a través de la joyita Ordóñez. Ya lo venimos anticipando hace un par de fechas ya de este premundial. Ordóñez es uno de los jugadores que hay que seguir de cerca. Hay jugadores también de la selecta de El Salvador, hay jugadores también para seguir de Honduras, que vamos a ir viendo. Me encantaría que la final sea Honduras-Guatemala. Firmaría en cualquier lugar, en cualquier papel, porque la final sea Honduras-Guatemala. Y bueno, y ahí que gane cualquiera. Pero la realidad es que en este campeonato le hemos tomado mucho aprecio tanto a Honduras como a Guatemala. Guatemala la venimos siguiendo y es como que ya nos hicimos hinchas de la selección directamente. Es hermoso ver jugar a Guatemala porque sin tener el plantel quizás con mejores jugadores, termina siendo uno de los equipos que mejor juega. En este torneo, tanto Honduras como Guatemala como El Salvador, me animaría a decir que fueron de las tres selecciones con menos quizás materia y sin embargo de los que mejores jugaron. Y también vuelvo a repetir, tenés jugadores como Ordóñez que juegan un partidazo y cómo me voy a olvidar de nombrar en los primeros minutos del partido, mientras vemos el gol de Ordóñez, por supuesto, ahí lo están viendo en pantalla, gol de cabeza, gol de goleador, es un extremo con mucho gol, gambetea, tiene buen pase, tiene buena técnica, tiene buen disparo de media y de larga distancia, es bueno en el mano a mano, tiene todo a su favor Ordóñez para poder ser uno de los jugadores fundamentales de Guatemala en un futuro. Y voy a ir con lo que venía hablando. Hay un Salvador, muchachos, que no sé si saben quién es. Estoy hablando de Junior Moreno. El Salvador Junior Moreno, un arquero espectacular, con una personalidad terrible. Y además de tener una personalidad sólida, una personalidad dura, o sea, que no tiene problema en cagarte a pedos, también es muy carismático, acompaña a sus compañeros, los ayuda, los empuja, les levanta el ánimo. Es muy importante tener un jugador así en tu equipo y que sea el arquero es mucho mejor, porque el arquero, recordemos que es el que tiene toda la cancha de frente. Toda la cancha de frente, entonces es el encargado de acomodar a sus defensores, el encargado de ver si en algún lugar está fallando, hablar. Bueno, en este caso Junior Moreno creo yo que es un artífice fundamental de esta clasificación de Guatemala, no tan solo por los penales que atajó, sino también por ese empuje que le dio, porque en cada caminata de los 12 pasos, que son 12 pasos obviamente el punto de penal hasta la línea, agarraba la pelota, se la llevaba a su compañero y le decía cosas no sé qué le habrá dicho en ese momento. Me encantaría hablar con Junior y poder preguntarle qué le decía a sus compañeros, pero los apoyaba. Mientras estamos viendo el gol de México, el primero, que fue el único gol en realidad, que fue de Lozano en el minuto 74, llegaba el empate de México,
quizás de la manera que uno menos esperaba. Pero la realidad es que México lo estaba mereciendo, porque lo estaba atacando mucho. Es como que Guatemala se conformó con ese empate y dijo, bueno, vamos a aguantar un poco ahí el resultado y vamos encima en el resultado. Así que vamos 1-0, vamos a aguantarlo. Y desde ese lado México empezó a atacar, se dio cuenta que podía atacar y de hecho llega un penal en el minuto, para que se den una idea, minuto 88, y lo ataja El Salvador. Lo ataja el señor Junior, nuevamente haciendo de las suyas, en este caso atajando el penal Moreno. Y bueno, y mandando al partido a tiempo extra. En el tiempo extra, ya para mí es como que se podría haber simulado tranquilamente el tiempo extra. Hubo alguna que otra jugada para cada selección. Sin embargo, no fue de vital importancia las jugadas que tuvimos en el tiempo extra. Así que básicamente el mejor jugador para mí, el mejor jugador fue este señor que estamos viendo en pantalla. Es espectacular Junior Moreno. También el arquero de México tuvo sus penales atajados. Sin embargo, Junior Moreno tuvo más. O sea, en este caso era el que se equivocaba menos en los penales, iba a pasar de ronda. Qué lindo es ver a este señor atajar. Y encima, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que fue el encargado de definir la serie. Porque no lo definió un jugador de Guatemala. Lo definió el arquero. Lo definió Junior Moreno con esas 11 atajadas en todo el partido. Es increíble, fue vital en los penales. La verdad, no tengo mucho más para agregar de esta selección que fecha tras fecha nos está emocionando cada vez más. Ahora accediendo a unas semifinales de Premundial Sub-20. Posteriormente, si se puede llegar a la final, vamos a estar ahí en las semifinales apoyando. Creo que le toca contra Dominicana, si no me estoy equivocando. La semifinal, la otra sería Estados Unidos-Honduras. Ojalá Honduras y Guatemala lleguen a la final. Como siempre le decimos, lo pueden vivir acá por la pantalla de Suda. Los invitamos, de hecho, a que lo vivan acá por la pantalla de Suda. Y yo les prometo, así como con el video de Salvador dije que si llegábamos a 2000 likes iba a comprar la remera. Bueno, yo les prometo que si este video llega a 2000 likes, vamos a comprar la remera de Guatemala para apoyarlos en el Mundial de 2023. Obviamente en los partidos de Guatemala también la vamos a tener, pero en los partidos de la Sub-23, del Mundial 2023, vamos a estar ahí apoyando a la selección de Guatemala con la remera puesta, claramente. La remera llevándola ahí. Así que gracias por estar ahí, sudamericanos, gracias por apoyarnos en este Premundial Sub-20 y por seguir ahí al pie del cañón en el canal. Como les dije, cuando termine este premundial vamos a empezar a analizar y a reaccionar a lo que vayan dejando estas joyitas que tiene Guatemala, que tiene Honduras, que tiene El Salvador, que tiene Panamá. México también dejó buenos detalles, buenos futbolistas. Así que vamos a estar ahí analizando y como no, se me suscriben, activan la campanita y nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos y chao chao.